Estamos muy felices de recibir a Sofi. Bueno, quiero agradecer a la compañera Sofía Rocha, que está acá presentando su película, Salir de puta. Y me gustaría presentar a Sofi. Sofi es compañera, luchadora, feminista, incansable, amiga, compañera del proyecto de investigación, docente de la facultad, compañera del proyecto de investigación también, ya lo dije, bueno, y no quiero leer tu currículum formal. Egresada de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido en el año 2020, realizadora de otras piezas, cortos, como por ejemplo Clandestino, que ha recibido muchos halagos y nominaciones, y ahora directora de ni más ni menos de Salir de puta. Agradecerles a ustedes por estar acá, agradecer a mis compañeras de cátedra, a Marina Solange, y bueno, y dar comienzo a este encuentro que para mí tiene me trae muchas satisfacciones, muchas alegrías, porque y lo siento necesario, porque entiendo que quienes por varias cosas que voy a tratar de decirlo lo más claramente, porque entiendo que quien se recibe como diseñadora, diseñador de imagen y sonido, merece ser luego reconocido por la facultad, por la carrera, por el gran esfuerzo que estudiar concibe. Así que un poco tomo la palabra en nombre también de la carrera a la cual pertenecemos, y es verdaderamente para nosotros muy importante que vos hayas realizado esta película. Te lo digo con todo el amor y el cariño del mundo, me parece muy importante. No estoy de acuerdo cuando se silencian o se invisibilizan a quienes egresan de acá y por ahí sus trabajos no son visibilizados. A veces son descuidos, a veces las burocracias. Entonces me parece que es importante que desde las cátedras podamos destacar. Y por otro lado también porque siento que esta es una película desde la militancia, que es una película que ha salido desde un esfuerzo de los cuerpos que la componen, todas las protagonistas y vos y quienes trabajaron en la película. No sé mucho de cómo fue realizada la película, y yo después te quiero preguntar en vivo, me parece que va a ser mejor. Pero siento que es muy importante que vos estés acá también en el marco de nuestro proyecto de investigación Despatriarcar la mirada también, que muchas veces, o al principio del proyecto de investigación, mirábamos para afuera, mirábamos referentes que venían incorporados en las bibliografías, en los libros, referentes también audiovisuales que venían citados, y los estudiamos, y los estudiamos por años, hasta que en un momento nos dimos cuenta que teníamos que precisamente despatriarcar la mirada era mirar para adentro y mirar al costado y lo que teníamos al lado, ¿no? Sin desmerecer todo lo otro, que fue un trabajo que hicimos durante muchos años. Entonces, me parece que cada vez que aparece alguien así como vos y tu material, porque ya, digamos, no es tu película, pero también es la película de muchas, es la película de quienes también llevan como bandera la película, me parece, es muy importante que también esté acá dentro de este contexto. Digo, no porque tenga que explicar, pero me parece que está bueno que ustedes sepan en qué marco lo encuadramos. Así que desde la militancia, desde el amor, te doy la bienvenida y te agradezco mucho. Bueno, gracias. Creo la mejor presentación que tuve hasta ahora al lado de mi persona. Bueno, gracias a ustedes también por estar acá. A mí me encanta estar obviamente con la peli en la FADU, porque arrancó desde la FADU también esta película, que fue justamente nuestra tesis de la carrera,
en el 2018. Después obviamente llevó muchos más años terminarla, y bueno, este año la estrenamos en el Gaumont, el año pasado estuvo en muchos festivales nacionales, internacionales. Y nada, me parece que lo importante de estar acá es entender que todos ustedes también van a tener sus películas, o quizás ya las tienen, obviamente ya tienen sus proyectos, pero yo estoy como un poco en contra de la idea del director o directora clásico quizá, porque siento que hoy tenemos un montón de oportunidades y que si bien en este momento es muy complicado hacer cine por lo que cuesta, digamos, porque la mayoría de los insumos también vienen de afuera, bueno, todo lo que está pasando con el Inca, que seguramente sabrán, esta peli fue totalmente autogestiva, o sea, obviamente hicimos, en la época que Fau quizás estaba un poco más activa que ahora, por lo menos como la veo yo, festivales afuera, rifas, después hubo gente que aportó, digamos, sumas importantes para poder terminar la postproducción, pero bueno, también había una convicción atrás de hacerla con los recursos que teníamos, obviamente pusimos nuestros equipos, todo nuestro trabajo en forma gratuita, y bueno, creo que es importante poder luchar por hacer cine de la manera que sea, siempre obviamente exigiendo que el Estado lo financie, porque sin financiación no hay cultura posible nacional. Pero bueno, también creo que a veces hay historias que necesitan ser contadas en un momento histórico determinado y muchas veces no contamos con el ideal de cómo sería financiar una película. Y bueno, si están las ganas y uno puede formar un equipo que también tenga ganas y está la convicción en el proyecto, quizá la película no salga perfecta como la que van a ver hoy, pero sí sea una herramienta, que por lo menos es lo que está sucediendo, una herramienta de reflexión, de debate, y también para un montón de organizaciones y personas que, como decía Lau, están invisibilizadas, que son muchas de las protagonistas de la película, que comúnmente no tienen voz y no tienen imagen en la pantalla grande, o son obviamente retratadas desde un lugar súper estigmatizado. Y bueno, nos interesaba poder atravesar el debate que hay hoy, que viene habiendo en realidad en el movimiento de mujeres, diversidad de feminismo, sobre la prostitución desde sus protagonistas, tanto las que están a favor de reglamentarla como trabajo, como las que están a favor en un proceso histórico de su abolición. Obviamente la película tiene una mirada crítica a la realidad porque es lo que nos mueve el querer transformarla también, pero bueno, eso, espero que la disfruten, que se llenen también de ganas de intercambiar ahora en el post, y bueno, muy agradecida de estar acá con Lau, que es una genia total, y que le pone mucho cuerpo y garra a todo lo que hace, y en eso creo que va también sumando un montón de gente que tenemos ganas de hacer, así que eso. Es que solas no se puede, o sea, hay que hacerlo colectivo. Total. Bueno, vamos a proyectarla y después hablamos. No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro. No me ven a correr el trabajo, soy puta por decisión. Nosotros queremos tener también nuestros derechos como cualquier trabajador. Yo por un lado también estaba con esa postura de sí, es trabajo, porque yo quiero progresar, pero son pocas las que se salvan. Este negocio mueve millones, pero millones de pesos. Una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer. Antes de que se haya visibilizado y haya aparecido en la escena política el sujeto puta feminista, ustedes creían que a las putas había que salvarlas. Estoy absolutamente convencida de que es uno de los pocos trabajos en los que ganamos más que los hombres. Y el otro, si está dispuesto a comprar o no, esto es un libre mercado. Una no tiene elección si tiene que decidir entre morirse de hambre y de frío o parar la olla. La mayor cantidad de mujeres en la calle, y no solo porque yo lo fui, sino porque lo he vivido, eran mujeres que no tenían ni siquiera la primaria completa. Yo no puedo sostener una postura que se regule la prostitución como un trabajo como cualquier otro cuando sabemos que va a afectar a determinados sectores. Yo no me considero una mujer en situación de prostitución como si mi situación fuera algo de lo cual yo quisiera salir. ¿Por qué estamos discutiendo con ustedes la decisión que yo tomo con mi cuerpo? Gracias a que nunca bajé los brazos, fui descubriendo la mafia de la trata. También descubrimos que los papelitos eran fotos reales de pibas buscadas.
¿Cómo ellas que caminan los prostíbulos no saben estas cosas? Que yo no quise esto, el Estado me puso en esta posición y por el Estado voy. ¿Cómo hablar de el relato cinematográfico sin estar cruzada por el componente político que tiene la película? Es como muy difícil y me parece que estaría bueno que hiciéramos ese vínculo, pero lo primero que te quería preguntar, bueno, nuevamente agradecerte porque sin tu potencia no es posible este tipo de materiales y todo el trabajo que le pusiste. Y lo primero que te quería preguntar, y después me gustaría como abrir el micrófono a ustedes, obvio que seguramente le quieran preguntar varias cosas a Sofi, es ¿qué fue? Es la pregunta más obvia, pero digo, ¿cuáles acontecimientos o qué sucesos te interpelaron para que vos hicieras esta película o para que vos planificaras hacer esta película? Bueno, gracias por los aplausos. En realidad, o sea, yo en realidad siempre usé un poco la carrera de excusa para hacer las cosas que me interesaban, sinceramente, porque, bueno, antes era más larga que ahora la carrera para mí, pero eso, como que me parecía que había que aprovechar para hacer lo que nos guste, ¿no? Como no solo aprobar las materias y ya, sobre todo en diseño. Y en realidad fue una combinación de cosas. Una que, digo, haciendo la tesis era muy obvio que no había chance de que llegáramos a una película de ficción por lo que eso requiere. Entonces para mí era muy claro que teníamos que hacer un documental y después yo quería también salir de formato corto, como quería encarar el desafío que fue hacer un largo, que obvio no me imaginaba todo lo que requería. Y en realidad ahí empecé a pensar como esto, qué temas me interpelaban y qué temas me parecía que tampoco estaban tan abordados, ¿no? Como que hay un montón de temas que ya los vimos una y mil veces quizá, con un montón de miradas distintas y eso, pero sentía que no había ningún material, o por lo menos que yo lo hubiera visto, que abordara el debate entre ambas posturas. Siempre encontraba una parte u otra separadas, también muy mostradas de los medios de comunicación, que siempre es como que llevan a un lugar, el tema a un lugar obvio, me parece. Y eso, como fue decir, bueno, quiero investigar esto. Yo venía obviamente ya de participar mucho de encuentros nacionales de mujeres, y veía, y en las asambleas me acuerdo mucho que era como el debate que ponía todos los pelos de punta y como que se genera hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, digo, es un tema que cuando se debate para, no sé, acordar algún documento, lo que sea, es como que se arma un bardo terrible y muy pocas veces, o sea, siempre se logra llegar como un acuerdo básico de que estén más o menos todos incluidos, las posturas, las miradas, qué sé yo, pero como que nunca se puede profundizar más allá, ¿no? De pensar, digo, claramente acá hay dos visiones del mundo totalmente opuestas en algún punto, pero hay problemáticas comunes y me parece a mí, después de haber hecho la peli, que más allá de las lógicas diferencias y que yo no pretendía hacer una película que conciliara posiciones, ¿no? Para mí era muy claro que había una oposición concreta, pero bueno, que muchas veces esto, ¿no? El rol del Estado, de la policía, de digamos, las instituciones que atraviesan el tema, a veces como que quedan desdibujadas en esas peleas que parecen internas, pero que en realidad tienen que ver con la expresión de la lucha que hay en todo movimiento. Entonces, nada, la peli para mí fue una herramienta también hoy es una herramienta de debate y de reflexión, pero también es una herramienta para pensar esto, qué puntos en común se pueden encontrar para exigirle políticas públicas al Estado, ¿no? Que, digamos, ayude a avanzar, otorgue derechos o amplíe o nada, realmente como le dé pelota a las personas que están poniendo el cuerpo a este nivel, ¿no? El cuerpo y la sexualidad todos los días para ganarse el plato de comida básicamente, y que son hoy las más invisibilizadas, y en eso me parece que una buena conclusión es esto, bueno, entender que yo no sabía que, por ejemplo, cómo es la ley nacional, ponele, ¿no? Como que no sabía esto de que, bueno, que en realidad no está penalizado a nivel nacional el ejercicio de la prostitución de forma autónoma, digamos, y lo que está penalizado es el proxenetismo y la trata, que por otro lado es lo que menos se persigue, porque hay un sector del Estado metido.
Entonces digo eso, por ejemplo, pelear por derogar los códigos contravencionales que hoy todavía existen en un montón de provincias que están en realidad en contradicción con la ley nacional para que eso deje de ser herramienta de persecución de estas personas, ya sea cual sea su identidad, ¿no? Si se consideran trabajadoras sexuales o mujeres o personas en situación de prostitución. Digo, es una pelea común que hay que darla, me parece, como eso. Obviamente también apuntar a combatir las redes de trata y proxenetismo. Y eso, digo, después hay otros debates como la jubilación, obra social, que me parece que tienen que darse, pero que ahí está el Estado, digo, como actor, decir, bueno, nos sentamos con todas las partes, de nuevo, no para conciliar, sino para pensar cómo se otorgan derechos sin ir en contra de otros, digo, como aparece en la película el tema de la ley de trata, por ejemplo, que, bueno, digamos, si uno regula la prostitución como un trabajo como cualquier otro, en algún punto avala el tema de la relación de dependencia como en cualquier otro trabajo, entonces eso avalaría la figura de proxeneta. Bueno, entender esas cosas, nada, nos llevó un montón de tiempo de investigación, de charlar, de entender de lo que se está hablando, porque muchas veces es no sé, es complejo, digamos, el tema, entender esto, la legislación, las palabras que se ponen, ¿no? Como que empieza en realidad es esto, yo siento que el hacer la película fue meternos como a debatir la sociedad también, ¿no? Como la estructura social que en realidad está súper presente y que esto parece un tema tabú y en realidad, digo, la mayoría de los consumidores son, como dicen ellas, hombres casados y padres de familia. Entonces, en realidad es algo que hace a nuestra sociedad y a un montón de sociedades y está obviamente oculto porque a propósito, ¿no? Para no poner plata, para no poner al Estado a trabajar y también para no brindar, por ejemplo, oportunidades laborales a quienes realmente quieren salir de la prostitución, porque eso te implica hoy, creo yo, debatir como todo un modelo nacional de industrialización, digamos, de dónde sacar puestos laborales para esa gente que quiere trabajar de otra cosa, por ejemplo, ¿no? Y eso te permite hablar de un montón de cosas. Entonces siento que fue meternos como con un tema gigante que sabíamos que iba a ser así, o sea, no éramos ingenuas en ese sentido, pero bueno, nos encontramos con todo un universo que para mí fue súper interesante y que, nada, yo no dejo de aprender en algún punto con todas las proyecciones, ahora la pudimos estrenar por suerte en un montón de provincias, entonces a cada provincia que vamos nos cuentan la realidad de la provincia, cómo se maneja ahí la legislación provincial, de qué lado está el intendente, porque siempre pasa, ¿no?, de un lado y del otro. Y bueno, eso creo que es una herramienta para pensar un montón de cosas. Te adelantaste a dos preguntas que tenía. No puedo evitarlo. No, pero está buenísimo también. A dos preguntas que tenía planeadas, pero siempre hay que sacarse lo que uno tiene planeado. Sí, no voy a opinar porque es un montón y no lo quiero hacer largo. La primera vez que vi la película, lo que me pasó es que además de quedar como atragantada, medio llorando, medio que no sabía lo que me pasaba y no sé qué, era como decir desde qué lugar podemos observar un material o de qué manera vos pudiste filmar sacándote como todo el patriarcado de tu cuerpo o todos los prejuicios de tu cuerpo, o desde qué lugar podemos asistir a esto sin una moralina o moralidad que nos invade, que te digo sinceramente que a mí me invade, por eso lo digo. Entonces me pareció que ahí, yo siento que ahí vos encontraste algo como, no me gusta decir neutralidad porque neutralidad no hay nunca y la película tiene una postura política muy clara, pero de no juzgamiento de quienes participan ahí. Me parece que ese es un punto que yo encuentro que es clave en tu película. No sé, igual es un comentario, no una pregunta, pero por ahí para darte pie a que vos digas otra cosa, no sé. Sí, en realidad, o sea, bueno, todo eso tuvo que ver mucho, primero con el proceso de investigación, porque antes de entrevistar a estas personas, que a mí me parece bastante fundamental, lo dije en otra charla que hicimos acá en la carrera, sobre todo de les documentalistas, es investigar mucho previamente el tema, ¿no? Digo, qué materiales hay, muchas de las que entrevistamos ya venían dando notas o son, bueno, las cabezas de cada sindicato o de organización, lo que sea. Entonces, como tener lo más estudiado que uno puede llegar a
de las dos posturas. Entonces eso derivó como en un cuestionario común que les hicimos por eso también logramos después en montaje ir relacionando, como no íbamos a tener un debate a vivo, obviamente. Y para mí fue re interesante porque fue ir a hacer las entrevistas, que ellas se represtaron, todas las que participaron sabían que estábamos abordando el debate, o sea que de entrada les dijimos, no sabemos cómo concluye esta película, nada, si tienen ganas de participar. Y estuvo buenísimo porque esto también, a cada pregunta que le íbamos haciendo se iba abriendo más el tema, esto como que íbamos conociendo y adentrándonos en la profundidad del tema, que también eso hizo que después definiéramos como que quedaran centralmente ellas, ¿no? Las protagonistas, porque en un momento obviamente entrevistamos a investigadoras, al abogado de Amar, por ejemplo, como bueno, a gente que nos ayudó igual un montón para entender a veces cómo llegar como al punto de fondo de tal o cual debate, la legislación, etcétera. Pero la realidad es que ellas, tienen conocimiento full del tema por poner el cuerpo, obviamente, pero también por militarlo. Y creo como que quedó muy claro que la estructura de la peli tenía que ser a través de ellas, ¿no? Que no es que ellas iban a aportar su testimonio, ¿no? Dolido y todo lo que solemos ver, ¿no? Y su lugar muchas veces de víctima, qué sé yo, sino que y digamos, y que la parte, digamos, de fondo la traen los investigadores, ¿no? La gente como experta del tema, sino que, bueno, ellas son las expertas en el tema de un lado y del otro, porque cada una te dice lo que piensa a partir de sus vivencias, de sus convicciones, de su proceso de vida. Y eso a mí es como que me terminó de gustar encontrar eso, porque fue un poco la idea de hacer la peli, ¿no? Que estas personas y cuerpos que siempre se exhiben desde un lugar pudieran ser ellas expresándose y planteando un montón de cosas que en definitiva son súper profundas a nivel político, a nivel filosófico, ¿no? Que no es, bueno, te cuento mi testimonio y nada más, sino que también cada uno de esos testimonios da cuenta de esto, de las condiciones de clase, del contexto histórico. No por nada, justo hay un montón que arrancaron en la época de fines de los 90, principios de 2001, que fue un momento súper de crisis en nuestro país. Qué sé yo, eso como me gustó un montón poder darles ese lugar también, y obviamente esto que decís de cómo entrevistar a alguien con las cuales obviamente teníamos un montón de diferencias con cada una de ellas, no importa que las tuvieran, pero hacer una conversación desde el lugar de poder ponerte en el lugar de ellas, ¿no? De poder pensar que en realidad cualquiera podría ser ellas, ¿no? Como que nos une eso, el ser mujeres, bueno, disidencias, lo que sea, pero como y respetar eso, respetar sus vivencias. Y también en la entrevista tuvimos un montón de debate, pero debate constructivo, que ayudó también a que un montón de sus respuestas fueran, defendiendo lo que cada una de ellas pensara, pero que después se pudiera poner en diálogo, me parece. Y no sé, yo aprendí un montón, obviamente, haciéndolo, porque fue lanzarnos, qué sé yo estaba re nerviosa antes de entrevistarlas a todas, porque era como, bueno, también pensaba en qué va a quedar de esto, ¿viste? O sea, si después va a cubrir las expectativas. De hecho, cuando la estrenamos, nosotros la preestrenamos en un festival internacional de Turquía en plena pandemia, o sea que no se podía ir a la sala, habilitaron el link para que se pudiera ver online y empezar a moverla. Después este año estuvo en el Gomont, pero yo tenía miedo que no le guste a nadie la peli, ni de un lado ni del otro, porque claro, tenés que bancarte, y nos lo dicen mucho ellas, como hay que bancarse, escuchar también el otro lado, defendiendo uno, ¿no? De esos lados, como tenés que, como que uno se replantea todo lo que piensa, lo que sostiene, y creo que eso es lo principal de esta película, como poder salir con más herramientas, con más afirmaciones, con más preguntas, con más cuestionamientos, y eso, seguir construyendo para adelante. Sí, yo por ahí la última pregunta que te voy a hacer, y después quería hacer una reflexión, preguntarte cómo te manejaste más desde lo formal, desde el planeamiento, de cuando uno se imagina y escribe un guión y todas esas cosas que aprendemos en la facultad y que están muy bien, y después cómo fueron llevadas a la práctica, y porque igual la película, digamos,
se corresponde a un formato y seguramente después en la postproducción trabajaron mucho, pero quiero que digamos que nos lo cuentes en esa cocina, digamos, ¿no? ¿Cómo te imaginaste, cómo te imaginaste las entrevistas y después cómo terminaron siendo, o si siempre te las imaginaste de la misma manera que las filmaste, o si siempre pudiste trabajar con el mismo equipo o no, o si fuiste vos sola y un asistente, digamos, esas cosas. Bueno, la peli fue un caos total. O sea, un caos que fue encontrando su orden, ¿no? Obviamente, pero bueno, guiones hubo millones. Creo que no sé, como siempre, uno se imagina un millón de cosas, como aparte es un tema que es gigante, es medio infinito. En un momento queríamos poner una parte de investigación de, no sé, Ámsterdam, Alemania, ¿no? Como, bueno, y en un momento fue como, basta, queríamos viajar por todo el país, como, era toda la expectativa y que después, entre La Plata y entre decir, che, todo esto tiene que entrar, ya la peli es bastante larga en algún punto. Yo hoy la veo y diría, algunas cosas por ahí las hubiese cortado, pero bueno, parte del proceso de lo que uno llega también, ¿no? Pero no sé, o sea, hoy lo veo para atrás y como que se fue organizando esto de que ellas fueran como el hilo conductor, ¿no? De toda la película. Sí, yo tenía muy claro esto de que quería que hubiese como estas escenas más autorales, como de, no sé, la parte de los telos, ponele, ¿no? O sea, como, o la escena que habla un poco de la historia de la prostitución, ¿no? De sus comienzos, que fue también una investigación súper interesante y súper intensa, poder sintetizar todo eso como en un cuentito en algún punto. Eso quería que yo estuviera porque había algo del poder reflexionar también de todo lo que ellas iban contando desde otro lugar que a mí me interesaba. Bueno, conocimos a esta artista que es reinteresante toda la investigación que ella hace del momento más reglamentarista en realidad de la Argentina, que fue súper duro también. Entonces, como bueno, nada, ¿viste? O sea, el arte en sus diversas formas también aportando a las investigaciones y a la realidad. Pero bueno, también fue caótico, pero porque la realidad estaba sucediendo en algún punto, ¿no? Que es como lo lindo que tiene el documental. Nosotras íbamos a las marchas, íbamos a las actividades de ellas, algunas las conocimos y después las entrevistamos en la marcha porque yo quería esto, como que la estructura también mostrara cómo se organizaban ellas, ¿no? No ellas recluidas en sus casas hablando, sino desde un lugar súper activo de ir a la calle, de encontrarse, ¿no? De todo esto. Pero bueno, en el medio fue filmar con las cámaras que teníamos, que eran 2 cámaras súper distintas, entonces después fue medio un lío compatibilizarlas, la post de color, y también esto, contar con poca plata, entonces... la gente que después se sumó a la postproducción, que por ejemplo, no sé, editó todo, hizo la post de sonido, nos dio una mano en un montón de cosas, también hay gente que le convenció el proyecto y que, bueno, no cobró los honorarios como los debería cobrar en algún punto, sino que también aportó una parte de eso y otra parte se la pudimos pagar, bueno, qué sé yo. Eso, tuvo una forma caótica, pero que encontró su lógica y que... Yo hoy veo, obvio que hay un montón de cosas que pienso siempre como, esto lo tendríamos que haber hecho así, o no sé. También un día estábamos filmando a Delia en Tristán Suárez, se cortó la luz, estaba en el medio del testimonio, que es justo una de las primeras escenas, cuando ella cuenta cómo inició. Y yo que la iba a cortar a ella porque, ¿me entendés? O sea, como que fue, bueno, sigamos y después veremos cómo no es lo mejor, digamos, no. Con esto voy que no hay, me parece que en estas cosas como no hay un rodaje ideal. Sí, podríamos haber... no sé, plantea un montón de cosas que hoy yo a la distancia lo veo y pienso, nos podríamos haber organizado mucho mejor. Pero bueno, dentro del caos se encontró una forma y también tiene algo de eso el documental, de que es una pieza viva, ¿no? Como, qué sé yo, a mí no me interesaba, por ejemplo, que las entrevistas fueran súper cuidadas con trípode y como que quería captar un poco no sé, la esencia de los cuerpos de ellas y era todo cámara en mano y bueno, eso tiene su complejidad también, como... No sé, creo que hoy viéndola digo, bueno, hay un montón de decisiones que no sé si fueron las correctas, pero la peli está, se cuenta, se armó la historia, tiene, creo, una forma coherente dentro de todo y con todos sus errores, como siento que es, no sé, la experiencia viva también que tuvimos en ese momento. Y también me parece que hay momentos donde uno tiene que soltar esas cosas y pensar en
como en el producto más en sí, que está, ¿no? Como en qué es lo que trasciende de todo eso, como no ponerse tan a veces exquisito en que nos pasa, me parece. Todos tenemos presiones de esto. Bueno, quiero presentar algo que sea, no sé, impoluto. Bueno, no existe. En el documental menos, digo, creo yo. Y fueron las reglas del juego también que tuvimos en ese momento, y con todo eso, digamos, en algún punto todo eso fue lo que posibilitó que hoy exista la película. No sé, si hubiese sido de otra forma es imposible saber, pero creo eso, aprendimos un montón, muchísimo, chocándonos contra la pared, muchísimo, y creo que es eso, como que también es entender que está el proceso de aprendizaje y de evolución de una como realizadora, de un equipo de trabajo y de un montón de cosas que, bueno, a futuro las haremos distintas, pero que creo que vale tener esto, ¿no? Como no pensar en la película perfecta, sino en todo su contexto y en el contenido y en esto, o sea, y qué es lo que trasciende en definitiva. Sí, eso que decís es re importante, porque desde acá por ahí estamos sobreexigides de un arquetipo, un modelo de película, de audiovisual, que después no se corresponde con la práctica, y menos con una práctica que no tiene recursos. Porque capaz es la última pregunta que te hago yo, que tiene que ver con el financiamiento, porque me parece como importante hablar de esas cosas. O sea, si la película fue financiada o no fue financiada por el Inca, me parece que, digo, también para entender qué proyectos desde la hegemonía se financian, qué directores se financian, y qué otras propuestas por ahí son más autogestionadas, cómo se puede, bueno, contanos todo eso que me contaste recién ahí cuando estábamos al costado. Sí, algo bueno, lo adelanté en la presentación, pero esto, o sea, nosotros fue como, a ver, en algún punto también era lo bueno de estar haciendo la tesis, es tenés un grupo de gente que o por aprobar la materia o porque le copa el proyecto está, y obvio todos pusimos plata nuestra, nuestros equipos, nuestro tiempo, que eso creo que sería incobrable si uno lo pasa a un presupuesto, porque fueron muchas horas de laburo, muchas. Pero después hicimos esto, como organizamos mucho el grupo, no sé, fiestas, festivales acá afuera, rifas, o sea, fue muy, por eso ahí después está todo el kilómetro ese de nombrecitos, es toda gente que aportó algo, desde 100 pesos, que en el 2018 valía un poco más que ahora, la plata, hasta gente que después sí, por ahí en la post, o sea, lo que nos pasó, que yo le contaba a Lau recién, es que por los tiempos que teníamos, llegó un momento, en realidad la película, no sé, nosotros la podríamos haber presentado al programa que tiene el Inca de postproducción, por ejemplo, que no es tan complejo el proyecto, en general suele salir la plata, pero los tiempos en sí, era como que era medio retrasar la salida de la película, no sé, 2 años quizá, por ganar, no sé, creo que en ese momento, si mal no recuerdo, era algo así como 180.000 pesos, que no era nada realmente, o sea, siempre todo suma, pero como que no valía la pena en la balanza el trabajo que cuesta presentar un proyecto, armar una carpeta, que algo teníamos, no es que no, pero digo como, bueno, cada concurso tiene su forma también. Nada, para mí esto, y alejaba mucho el futuro de cuándo se estrenaba la peli, todo esto antes de la pandemia igual, ¿no? Así que nada, no presentamos a Mecenazgo, obviamente no quedó. También yo en ese momento era muy fundamentalista de decir la verdad, entonces en Mecenazgo estaba todo lo que vieron acá de Macri, qué sé yo, estaba puesto. Entonces obvio que no nos iban a financiar, ¿no? Después aprendí que a veces mejor mentir un poquito. Omitir y mentir. ¿No? Si uno está convencido, digo, que el proyecto es válido, bueno, saber a dónde estamos presentando y adaptar un poco los proyectos a eso. Por eso digo que aprendimos un montón en el camino. Pero bueno, esto, no conseguimos ningún financiamiento formal de ninguna institución, pero sí por ahí en la post yo conseguí a través de distintos contactos gente que, nada, le gusta el cine y por su laburo podía aportar plata significativa en cuanto a lo que nos valió a nosotros la post, digo, poder pagarle a alguien que hiciera el sonido, poder pagarle a un colorista que arrancara un poco el proceso del color, poder pagar, no sé, una distribuidora que es súper compañera, digo, ¿no? Como gente como uno, pero que por lo menos dividir un poco las tareas, porque yo hice 8.000 millones de cosas y llega un momento que te cansás también y estás saturado.
un agente de prensa que es repiola también, o sea, todo esto con precios como muy accesibles, pero bueno, fue eso, fue súper a pulmón y muy luchado todo, pero creo que valió la pena todo el proceso también. Así que eso, fue pura autogestión literalmente la película. Lo bueno es que ahora con esto del estreno sí lo agarró, que esto me parece que está bueno conocerlo. Hay un programa en el Inca que se llama Gafas Violetas, que lo que hace es fomenta, digamos, a las realizadoras, sobre todo mujeres, disidencias, y lo que, o sea, la peli también la agarró mucho, no sé, el Comité contra la Trata, que no tiene quizá mucho material así vivo de ahora. Entonces fuimos organizando como distintos estrenos en las provincias y logramos a través de este programa que por lo menos, no sé, cuando estrenamos el Inca, a mí por lo menos me banque el pasaje, que eso ya es un montón, porque de repente irte a, no sé, San Martín de los Andes es carísimo y yo tengo ganas de ir, obviamente no es lo mismo cuando va el director o directora a presentar y no sé, hacer eso, que haya organizaciones que te ayuden también a veces con el hospedaje, qué sé yo, o esto, pagarte los derechos de exhibición, aunque sea un monto simbólico, algo vas recuperando, por lo menos de lo que fue la difusión. Entonces, también me parece que está bueno pensar en la estrategia cuando uno produce algo, esto, quién va a ser el público interesado, si hay organizaciones que pueden ayudar por lo menos a esto, a plantear una mínima estructura para que no siga siendo todo gasto, ¿no? Como todo siempre es aporte de uno por amor al arte y bueno, en algún punto está bueno que algo de eso vuelva. Eso. No, y también siento que la red, o sea, que es una red que también, no solamente desde el financiamiento, sino es una red que acompaña. Yo siento que es eso. Total. Que no se puede salir, no podés salir sola con la película al mundo si no tenés, obviamente, si no tenés a Paramount, que no lo tenés. Entonces digo, ¿cuál es la red comunitaria, afectiva, las dos cosas, digo, que te acompaña y que te sustenta, digo, porque son cosas que por ahí acá en la facultad no sé si se hablan o no, pero me parece que es re importante y que también es un formato que desde los feminismos se viene trabajando, discutiendo, construyendo, ¿no? Que es otro formato que por ahí no adhiere o intenta no adherir como a una estructura más estrictamente, no porque no tenga que existir una estructura comercial, porque sí debe existir, pero que no sea estrictamente, que la película no solo deambule por la cantidad o no de espectadores, sino que tenga otros ámbitos, otros lugares, ¿no? Y que no esté condicionada exclusivamente por eso. Me parece que, y que deconstruya un poco ese sistema jerárquico que estamos tan acostumbrados, ¿no? Donde ya sabemos cómo son el sistema cinematográfico y entonces poder ir construyendo otros formatos, ¿no? Como yo siempre digo, desde la micropolítica, me parece que seguramente vos te lo fuiste encontrando en el camino y eso también está buenísimo, pero digo, es bien importante como poder como también decirlo, ¿no? Porque si no queda como, bueno, esto es lo que el lado que no se muestra y que para mí es muy necesario hablar de ese lado que está detrás de la obra, que hace también a la obra. Estamos como muy acostumbrados a ser espectadores de eso que aparece ahí, ¿no? Que está ahí, que ya me lo presentan como terminada, no como la obra terminada. Cuando vos decías, bueno, ahora que la veo, no sé, la película perfecta o no, me parece que toda obra siempre, por más que en un momento decimos, bueno, basta, se terminó, toda obra siempre está en construcción y cada vez que la película se proyecta también está en construcción o en deconstrucción. Me parece que también esa es una perspectiva que pueda adherir a una idea tal vez feminista, no sé, dije muchas cosas. Estuvo bien igual. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario o aporte también. Me interesa mucho saber qué piensan, si tienen ganas de compartir. Me llamó mucho la atención cómo acercarse a las actrices sociales. Me pareció como, visto de este lugar, como que hay que tener mucho tacto, ¿no? Para poder acercarse a esas historias y que algunas me parece que lo contaban como todavía muy, bueno, todas muy afectadas, ¿no? Desde distintos lugares, desde distintos puntos de vista. Y en cierto lugar, en cierto sentido también como, nada,
de repente en cierto punto también me gustó cómo la película encuentra, como vos decías, como no es un consenso entre ambas posiciones, porque son, o sea, dos posiciones muy diferentes, de temas distintos también si se quiere, pero a la vez sobre cosas que tienen en común, pero es como que hay algo, sí, encontrar puntos en común que está bueno como resaltarlos en un debate que todavía sigue siendo muy actual dentro del feminismo. Y nada, me pareció muy valioso eso, cómo la película construye eso desde su narrativa. Y nada, agradecerte porque estuvo muy buena eso. Por eso no era tanto una pregunta, sino más bien esa observación. Buenísimo, gracias. Hola. Bueno, yo tenía una pregunta, pero primero nada, te quería agradecer porque fue hermoso poder ver la película. Y todo lo que genera y el impacto que es como ver esa discusión que es, como dijo las chicas, muy actual todavía dentro del mismo feminismo, y que es nada, que creo que todas como vamos y venimos por las dos posturas un montón de veces, pero bueno, más en términos como de producción, vos contaste que fue un proyecto de tesis, o cómo fue que también se estiró y que lo fueron agrandando. Si en principio fue un formato de corto y después lo agrandaron a película, o cómo fueron estos tiempos, digamos, porque la película es un montón y tiene un montón de cosas, así que me imagino que no sé si habrán llegado a hacerlo en un año, eso, o sea, no me refiero. No, claro. No, sí, obvio. O sea, nosotros lo que hicimos fue entregar un primer corte que era, ya se veía la esencia de la estructura de la peli, pero era súper desordenado porque llegamos corriendo real, o sea, yo me acuerdo que tuvimos un mes, pues lo que tiene el documental para mí, que yo después se lo critiqué un poco a la cátedra en la lógica, ¿no? Que ahora soy docente igual de la cátedra, pero está todo bien, digo, pero una crítica constructiva de que no es lo mismo el proceso de una ficción que el proceso documental, me parece, porque el proceso documental requiere que, qué sé yo, nosotras investigábamos, las entrevistábamos, armábamos una escena, veíamos qué nos cerraba, qué no. O sea, había mucho ida y vuelta y hubo mucha previa, digamos, como que hasta que logramos pensar qué queríamos filmar, ¿no? De todo lo que nos imaginábamos, qué tenía sentido, qué iba a ir más o menos cuajando, cómo lo íbamos a mostrar, todo eso llevó un tiempo. Me acuerdo que tuvimos, no sé, hubo un mes de rodaje, no sé si fue octubre o noviembre, por ahí, que fue todos los días, día y noche, tipo esto, como si fuera un rodaje de ficción, pero yendo a 1000 lugares distintos, dividiendo el equipo, como que fue toda una movida intensa. Y la verdad es que llegar a editar todo el material que teníamos, ver que descartamos 1.000.000 de cosas aparte, también hubo personajes que queríamos que estuvieran más presentes, no sé, me acuerdo que había una chica travesti que era re interesante la historia y se mudó porque no pudo seguir acá en Capital y se fue a Mar del Plata, y nos costó mucho poder lograr darle un cierre a su hilo narrativo, por ejemplo, y no quedó. Y a mí me duele un montón, obviamente, eso, pero es como hay algo de los tiempos de esto, de producción, y de también entender que hay colectivos muy vulnerados también, ¿no? Que ellas tienen una inestabilidad muy grande en general por las estructuras. ¿Qué es eso? Tipo, entregamos un corte de no sé cuánto habrá tenido, hora y media, pero esto que mostraba un poco la esencia de la peli, con eso aprobamos. O sea, la cátedra quedó recontenta igual del proceso porque fue súper intenso, pero bueno, yo en ese momento pensaba que tenía 6 meses más y terminaba la peli, ¿no? La verdad que llevó, no sé, 2 años más, entre que uno aparte trabaja, ¿no? Y esas cosas, no es que vive para hacer esto el 100% del tiempo, pero después fue esto, como seguir editándola, ver qué escenas faltaban, que eso a mí me re gusta el documental, como de repente tenés, no sé, toda la historia, decís, no me está cerrando este hilo, ponele, ¿no? Como esta trama no me cierra acá. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a buscar, proponemos esto. Aparte, bueno, contactarlas a ellas, plantearla, a veces era organizar algo puntual. Entonces, qué sé yo, fue eso. Yo ya sabía que no es que la iba a terminar para la tesis. Por eso digo que fue medio una excusa de aprovechar la estructura de la carrera, aprovechar que tenés docentes que te corrigen, aprovechar que tenés un equipo que tiene ganas de aprobar también una materia, más allá del proyecto. Después de eso quedó la mitad del equipo, ponele, que somos un núcleo de 5, que fue como, bueno, sigámosla hasta que la terminamos. Y eso, habrán sido 2 años más de laburo, 2, 3 años entre montaje, color, ¿no? Todo, digo.
eso fue, los tiempos. Increíble el laburo. Muchas gracias. Muchas que nos animaban a salir también porque todavía su familia no sabía, entonces no querían comprometerse, o sus hijos, como que fue re interesante el proceso también de ver todo el peso y la carga, digo, ¿no? Que es pararse frente a una cámara y decir un montón de cosas y compartir tu vida, ¿no? Y abrir como así las puertas en un montón de sentidos. Pero bueno, fue ese un poco el proceso. Sí, y o sea, había hablado antes con ellas o por teléfono o por redes sociales, como más o menos planteándoles cuál era la idea, obviamente. O sea, sí sabían qué íbamos a hacer, no es que caímos con la cámara y fue como, ay, vinimos a filmarlas. Pero a mí sí me interesaba, por eso digo que es tan importante la investigación previa, porque obvio que si uno no sabe nada del tema o sabe muy poco por lo que conoce y nomás, creo que tenés como algo acotado en algún punto para poder hablar, pero digamos, a mí sí me interesaba como que sea el primer encuentro, el hablar, porque no sé, para mí pasa algo muy loco en el documental, que es que si bien está buenísimo cuando uno toma confianza con las personas que entrevista, a veces esa confianza como que no termina de servir para la película. No sé cómo explicarlo bien, pero por ejemplo nos pasó con Delia, que yo la adoro, y está, aparte ella va a todas las presentaciones de la peli, bueno, lleva su libro, ¿no? Como que también está buena el lugar que tienen ellas, me parece, a raíz de esto. Pero claro, ya la tercera vez que la filmábamos habíamos entrado tan en confianza que ya era re personaje ella, ¿entendés? Entonces ya empezaba a perder un poco no porque quisiéramos que fuera una cosa seria, pero ella cuando la conoces es re personaje, pero a veces en la pantalla no se da bien eso, ¿entendés? Como y por ahí quedaba con un tono muy distinto al de las otras personas. Entonces, obvio que está, qué sé yo, bueno, vieron la escena final que está la charla ella con los chicos, está como más personaje que la primera escena, que es un poco más solemne, digamos. Pero esto, a mí me interesaba como que el intercambio fuera el primero, sobre todo porque ellas lo que les pasa es, con Margarita también nos pasó, que otro día quisimos ir porque, no sé, queríamos armar una apuesta más copada, qué sé yo, y lo armamos todo y es como, ya no te van a contar lo mismo, pues ya te lo contaron, ¿entendés? Si bien ellas están acostumbradas a contar sus historias y no es que sale todo súper espontáneo, pero no es lo mismo la forma de presentar lo que tienen, si es la primera vez, si fuiste un montón de veces y ya te lo contaron, se empiezan a cansar, te empiezan a contar otras cosas que, digo, vos lo podés manejar, pero por ahí vos ya sabés que no va a quedar eso en la película, igual las tenés que escuchar y tenés que darle su espacio. Entonces, como, sí, fue la primera y como yo en general sostengo que a mí los primeros encuentros, para mí siempre hay que intentar como sacarles el máximo provecho. Después, si generás una relación más de fondo y te sirve para plantear otras escenas, que eso sí, creo que hay cosas que no hubiésemos podido hacer sin vincularnos realmente con ellas, ¿no? Como ir a sus actividades, darles una mano en algunas cosas, como digo, hacer como un toma y daca en algún punto y generar ese vínculo de confianza. Pero creo que la esencia de la peli, que son esos primeros encuentros que ellas, estos fueron entrevistas de 2-3 horas, o sea, fue realmente intenso. Tendría otra esencia hoy quizá. Y siento que esos primeros encuentros como que hay, no sé, hay algo que se da de si uno puede profundizar, ¿no? Por eso digo que está bueno saber del tema. Si uno puede profundizar, como está bueno, no sé, todo lo que va generando, que después no sé bien por qué, pero muchas veces no pasa otra vez. Entonces, sí, fue así. No digo que tenga que ser así siempre, ¿no? Cada uno. En realidad, es que por eso es como, creo que uno tiene que saber qué quiere plantear, pero la estructura se da un poco después, me parece, en el documental, como que es muy viva, ¿no? El guión en ese sentido. Ahora como no me acuerdo bien en algún punto, porque es como eso, tengo la película me sé todos los diálogos de memoria aparte, por eso no la puedo ver más, porque los empiezo a repetir en la cabeza, pero creo que en realidad, sí, mira, lo que teníamos más armado era la escena de presentación vieron que está la escena como de presentación de cada organización, que es muy desde las marchas, los festivales, como muy desde la calle. Eso sí, como que fue una de las primeras cosas que editamos, que en un momento iba a estar picado y después fue que cada una tenga su escena en sí, ¿no? Después viene el debate.
Y en realidad lo de cómo arranca la peli con, no sé, la escena de ellas, más allá de que es el seguimiento de Delia y todo eso, que eso también queríamos hacer como un seguimiento de los recorridos de ella, ¿no? Y los viajes de ellas, como ese constante andar la calle también. Digo, más allá de eso, que después fue más claro de cómo tenía que quizá arrancar y terminar la peli, o sea, cómo darle a eso una contención general. Lo de las escenas de ellas, en realidad surgió tenemos estas entrevistas. Ponerlas por separado no tiene mucho sentido porque es como que no podemos hacer el recorrido con cada una. Y fue empezar a decir, bueno, esta dialoga con esta porque dicen tal cosa, y así medio se fue armando. Fue como empezamos a decir cuáles son los nudos que tenemos, que obvio eran las preguntas que ya les habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, era cómo comenzaron, la relación con los clientes o prostituyentes, ¿no? Depende de qué lado te pongas, el tema del cuerpo y el trabajo en sí como tema. Bueno, esto que en un momento se da lo de Eneida y Nati, que dicen si es un mito o no estar con 30 clientes, y Nati dice, bueno, si estás en un prostíbulo sabés que es real, digamos, como todo eso en realidad se iba dando en las conversaciones con ellas y nosotras les íbamos repreguntando como, ay, pero el tal lado dice tal cosa, ¿ustedes qué opinan de esto? Y era un poco ese el ping-pong que habíamos hecho en el rodaje, pero que después se lograba relacionar en el montaje. Pero fue medio eso, fue encontrarle la forma que el material se uniera en algún punto y tuviera algún sentido de justa que hoy para mí es mucho más claro que era, y sí, era obvio que tenía que tener esa forma, porque era la única forma de hacer debatir a los distintos puntos de vista que no se pueden encontrar en un mismo espacio en algún punto. Y bueno, fue la forma que surgió como obvia en algún punto, pero que fue a partir de esto, estar montando y editando y decir esto funciona, esto no funciona, y bueno, así se fue dando. Sí, allá y allá. Dale. Yo si las actrices sociales te preguntaban cuál era tu postura, en algún momento si te preguntaban. No puntualmente, porque en realidad es como fuimos hablando mucho, o sea, en las entrevistas nosotras también íbamos preguntando cosas que nos surgían en el momento. Entonces fue medio, nosotras siempre nos pusimos de un lado en realidad muy de, estamos haciendo esto, queremos escucharlas a ustedes, y de hecho nuestro grupo tenía muchos debates del tema, que para mí fue lo mejor, porque fue la forma de encarar el tema desde todas sus aristas, como aprovechar ese debate del grupo también en las preguntas que les hacíamos, en decirles, nada, algunos tenemos más críticas sobre esto, otros piensan tal cosa, como nada, venimos a escucharlas más que nada, y eso fue súper rico para mí, y también esto, poder, porque tuvimos un montón de debate en sí, pero poder debatir desde un lugar constructivo y sin juzgar, ¿no? Y sin querer decir como, ay, no, pero tal cosa, como, bueno, tipo, hay que dialogar y hay que debatir, y está buenísimo también saber que podés no estar de acuerdo, porque a veces yo creo que lo que nos suele pasar a los documentalistas es que nos enamoramos un poco de nuestros personajes, que veo que te pasa y está buenísimo, pero bueno, también podés no estar de acuerdo con el protagonista que tenés, y está buenísimo poder generar eso también para seguir profundizando, si no es como que nuestro rol desaparece en algún punto y es como, bueno, solo habla, y es un poco mentira, o sea, veo que toda película va a tener nuestra mirada, porque ya desde el momento que elegiste qué preguntas hacerles, estás condicionando totalmente la presentación de la realidad. Eso no quiere decir que manipules todo a nivel de esto, bueno, justificar lo que yo pienso, pero ese ida y vuelta, bueno, es un poco el camino que vas haciendo, y también para mí lo lindo es cambiar de opinión muchas veces, ¿no? Decir como, qué boluda que pensaba esto, o que no tenía en cuenta este punto de vista, porque en algún punto es como que, a mí lo que me terminó pasando es que más allá de las diferencias o coincidencias que puedo tener, como que las entiendo a todas. Digamos, no para decir, bueno, todas tienen razón, porque uno puede tomar posturas de determinada forma, pero sí decir como, bueno, hay que entender también desde dónde hablan estas personas, y que obviamente hay un enemigo común que es la estructura que hace que ellas sigan en un lugar totalmente vulnerable, ¿no? En algún punto, digo, el sector del Estado que mira para otro lado y que a la vez organiza las redes, digo, como está. Para mí es eso, o sea, está muy claro esa parte también, qué sé yo, pero bueno, fue ir hablándolo así, no, y el proceso en el grupo estuvo buenísimo también a raíz del montaje, como que era editar algo y discutir, che, pero qué onda,
también sacamos un montón de cosas de, ellas se conocen mucho entre sí, entonces ahí volaban las chicanas de un lado y del otro. Bueno, ¿cómo haces que eso tampoco se vuelva cualquier cosa? Digo, no iba a sumar, digamos. Entonces, bueno, sacar esas partes, sacar hasta un punto tampoco de censurarlas a ellas en lo que piensan. Eso es como ese límite, es re jodido y bueno, creo que más o menos le encontramos un punto de equilibrio. Allá creo que había otra pregunta. Obvio. Bueno, algo lindo que pasó, que a veces lo cuento, es que cuando ellas ven la peli, Eneide, que es como la que termina dejando el trabajo sexual, que es la que ella asume que es bastante hegemónica, digamos, bueno, vieron toda la peli y vinieron medio en diferido a presentar la película Algomón, pero vinieron casi todas, y ahí se conocieron, viste, Neide y Nati, que son las dos que en la película están como re... y estuvo buenísimo porque ellas como que nos dijo, cuando le mostramos la peli, como estábamos en pandemia, nos mandó un mensaje y nos dijo como, mándenle un abrazo a todas esas guerreras, luchadoras que... Nada, como que nos dijo, yo hablé desde lo que conozco y de lo que soy, como jamás querría negar el punto de vista de otras personas que pasaron por otra realidad y como que, nada, quedó todo bien, digamos, como que eso también para mí estuvo buenísimo porque también hablaba de la sensibilidad que tenían ellas, que se estaban exponiendo a todo eso y Nati lo mismo, o sea, por más de que está re en contra de, no sé, la lógica de amar, ella la conoce a Laura, estar en la calle, en Flores, las dos, y es como, bueno, está todo bien, ¿entendés? Como que... yo le dije, mirá que van a venir a presentar, me dijo, sí, que vengan, o sea, nada, seguiremos debatiendo y dice, pero bueno, en algún punto las dos vivimos lo mismo, ¿entendés? Como que, y eso para mí es, no sé, siento que no, como que muchas veces no se da ese lugar, porque también muchas veces en los debates, no porque no podamos opinar quienes no ponemos el cuerpo, ¿no? en este tema, pero sí a veces se da un nivel de ataque tal, de gente que realmente... Digamos, todos podemos opinar lo que querramos, pero también hay un lugar desde donde uno lo dice, ¿no? Desde una plantea las cosas, que es esto, yo tengo súper respeto por todas las que ponen el cuerpo y la sexualidad a este nivel, y jamás se me ocurriría decirle a alguien como, ay, no, porque vos tal cosa, ¿no? Como que se arma una chicana muy destructiva, que en realidad lo que sigue beneficiando es a los que se llenan de guita a costa de ellas. Entonces, eso, como que me parece que hay sectores también que benefician la pelea porque no quieren en definitiva que por lo menos se unan en los puntos comunes que tienen contra el enemigo real, que es quien se beneficia todos los días porque esta situación siga como está. Entonces, para mí también es como un deber, en algún punto un deber como documentalista, como mujer, como militante, decir, che, tomemos noción de esto porque no es solo una opinión, digo, no es solo, bueno, tengo esta opinión sobre el tema, sino que realmente es pensar, yo por lo menos creo que el desafío es pensar esto, ¿hay puntos en común? Sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos unimos? ¿Qué políticas públicas le exigimos al Estado? O decimos, bueno, listo, yo opino tal cosa, vos tal cosa, y cada uno se va a su casa y sigue viviendo su vida y no tiene que ir a pararse un día a cagarse de frío o un día a cagarse de calor a que te venga un cliente y bueno, así poder llevarle el plato de comida a tus hijos, digamos, no vivimos esa situación. Entonces, creo que es un desafío de entender que son parte del movimiento y es parte de una pelea que tenemos que dar, que si nos hacemos los boludos estamos beneficiando a los sectores que hacen que esto siga como está y se sigan llenando los bolsillos. Entonces, no sé, para mí fue todo un desafío y aprendí un montón haciéndolo y bueno, y estoy contenta también de que, además de sus intervenciones, digo, cada vez que las estrenamos en algún lugar, nos las piden de escuelas, nos las piden como de lugares
De hecho, hay escuelas que la pasaron como parte del contenido de la ESI, que estuvo buenísimo, y me parece que está buenísimo eso, como asumir que es algo que se tiene que hablar, y nos podemos pelear todo lo que querramos, pero está bueno hablarlo, ¿no? Como asumir que existe el debate y que hay que hacer algo al respecto. Pensaba recién cuando hablabas que hay dos puntos que me parecen re importantes, que uno tiene que ver con no juzgar, que eso es algo que nos habita, sé que por ahí me estoy repitiendo, pero nos habita incluso desde cualquier lugar que asumamos, ¿no? Desde el lugar de docentes, ¿no? Juzgar el trabajo de los otros, ¿no? Juzgar, ¿no? Y acá, en tu caso en particular, ¿no? No juzgar a quienes, como vos dijiste, de acuerdo, ¿no? Ponen el cuerpo, que ese es otro punto clave, me parece. Y el otro es cómo representar a quienes ejercen o militan, ¿no? Todas las actoras que aparecen en la película, desde una mirada, ¿no? que no sea una mirada patriarcal. Digo, porque todos los temas han sido tratados, digo, estos temas que vos planteás, ¿no? Que atañen a responsabilidades del Estado, desigualdades, han sido tratados históricamente. Y no sé si el tema de la prostitución, seguramente vos tengas tu investigación al respecto, que también me parece que es importante en otros relatos que se han tomado, seguramente. Pero digo, ¿cómo no? El punto es, me parece que es clave y es una pregunta, y creo que es una pregunta que nos debemos hacer también en la facultad, que nos lo deberíamos hacer desde la primera materia que cursamos, es cómo no revictimizar a la víctima. Que eso sí es lo que hacen constantemente los medios de comunicación para manejarse, digo, ceñiéndonos en tema a las violencias de género, ¿no? ¿Cómo no revictimizar a las víctimas? Que todo el tiempo lo vemos y lo naturalizamos en los medios de comunicación, porque por ahí no reflexionamos sobre el tema, porque por ahí no tenemos las herramientas también para ir a cuestionarle a esa cámara, a ese medio, ¿no? Entonces me parece que es también un tema de debate que incluye, no solamente, digo para ponerlo en contexto también de lo que venimos trabajando acá en el proyecto, ¿no? Que es la problemática también atravesada por la representación de la misma problemática. Me parece que ese es un punto central a seguir debatiendo, que no se va a resolver ahora en 5 minutos, pero ese es mi comentario o mi aporte. ¿Será que algo que quiero decir es que el 29 de octubre, el sábado que viene, creo, tenemos una función en San Martín, que es una de 3 que tuvimos, y que nada, si les gustó la peli, nuestras redes son @salirdeputapelícula en Instagram. Si tienen ganas de recomendarla, nos súper ayuda, porque medio que va a ser la última función presencial de este año, por lo menos en Capital. Y nada, está buenísimo ver las salas llenas y que siga aportando al debate. Y el cine independiente, como saben, es muy difícil de presenciar, o sea, en algún punto, ¿no? Desde que salga, digo, no pretendemos estar al nivel de Argentina 1985 ni a palos, pero digo, como todo lo que sea boca en boca ayuda un montón. Y eso, como que las redes que se vienen tejiendo están buenísimo para que siga generando interés y siga esto, como ya que está en una sala, digo, está buenísimo que la gente la pueda ver en San Martín, que aparte es hermoso. Pero eso, si tienen ganas de compartir, obvio que todo suma. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo te traje un regalo para culminar. No sabía si traerte una planta o... No, con toda sinceridad dije, ay, encima que traigo la computadora, la maceta, era como mucho, entonces te traje mi libro, que fue escrito en pandemia, y después te quiero regalar esto, que son estos collares autogestionados que me hago con distintos caracoles que me voy encontrando en la playa, que para mí es
es re importante porque son amuletos que hoy pensé también que nos iba a acompañar para darle la necesaria potencia y todo lo que necesitaba este encuentro, y dije, ay, entonces te lo quiero dar junto con mi libro y agradecerte un montón y decirte que te quiero mucho y que sigas. Gracias, Lau. Bueno, gracias por bancarse la peli y este debate intenso. Nada, yo siempre me voy como muy cargada de estas cosas y me encanta poder intercambiar. Así que eso, gracias por estar acá. A vos.